lo que hemos estado viendo en esta última parte de la materia, o mejor contextualicémoslo a la segunda prueba. Lo que hemos visto para la segunda prueba ha sido la ecuación de Bernoulli que establece la energía, pero en esta segunda parte lo hemos hecho tal como se hacen los proyectos de ingeniería en la vida real, ¿no es cierto? En el día a día con las empresas que nos solicitan esto, que es incorporarle las pérdidas de carga. Y por tanto, toda esta segunda prueba, si se han fijado, es solamente incorporación de pérdidas de carga a los sistemas de agua potable y ver el tema de las redes. Entonces, hasta ahora, partimos viendo pérdidas por fricción en flujos con viscosidad y por tanto vimos los dos tipos de flujos que se producen dependiendo de la relación de viscosidad, diámetro y velocidad. Estuvimos viendo los flujos turbulentos y los flujos laminares. Esos flujos turbulentos y laminares se definen por el número de Reynolds, que los flujos turbulentos están sobre el 4000, los laminares bajo el 2000, y para esos tipos de flujo establecimos metodologías o fórmulas para obtener la pérdida por fricción. Perdón. Y entonces para los flujos laminares vimos la ecuación de Hagen y Poiseville, y para los flujos turbulentos la de Darcy-Weisbach. En ambos casos, para obtener el lambda, vimos para el caso laminar la ecuación 64 partido por el número de Reynolds, y para el flujo turbulento White-Colebrook o el abaco de Moody para obtener el factor de fricción en esa zona. Luego de eso vimos la ecuación de Manning, que era netamente para el agua, y luego de eso nos vinimos a redes, ¿ya? Y estamos entonces en la parte de redes. La parte de redes vimos que no íbamos a considerar las pérdidas locales, las pérdidas que se producen solamente en un punto, sino que íbamos a considerar las pérdidas por fricción. Y en el caso de las tipologías de redes, vimos que habían redes cerradas, que lo vamos a ver para la tercera prueba, y para este caso vimos redes abiertas, para el caso de la segunda prueba, redes abiertas. Dentro de redes abiertas vimos tres variables que iban a incidir en la simulación o en el comportamiento de las redes abiertas, que son la altura piezométrica, el caudal y el diámetro. Y ahora ya en la clase misma vemos que el día de ayer terminamos de ver los dos primeros casos, que era altura piezométrica y caudal, el primero que se calcula directamente y el segundo que era por iteración, o en este caso lo podíamos obtener con el programa EPANET, que también lo vimos ayer. Y hoy día entonces lo que vamos a ver dentro de toda esta sinfonía, vamos a ver el caso de diseño cuando no tenemos los diámetros, y vamos a ver entonces en detalle cómo se hace para obtener diámetros que me permitan que el sistema se comporte como yo quiero. ¿Ya? Así que eso es lo que hemos visto, eso es lo que entra en la segunda prueba, la próxima semana o cuando ustedes definan, y eso entonces es lo que se les va a preguntar. Entonces, este repaso que les acabo de dar queda también como temario para la prueba, ya todo lo que son las pérdidas por fricción, pérdidas locales y redes de agua potable. Bien, colegas, entonces vimos ayer, repasamos lo que eran los tipos de redes, las redes cerradas, las redes híbridas, cómo se calculaban las redes cerradas y cómo se calculaban las redes híbridas. Repasamos los casos que hay para las redes, el de análisis, simulación y diseño. Ayer vimos en detalle estos dos, el de análisis donde se calcula paso a paso, con la tablita aquella del ejercicio, y la simulación con el EPANET y con el Excel, que lo vimos ayer, y hoy día nos vamos a ir al caso del diseño. En el caso del diseño tenemos todo, es decir, la presión inicial, la presión en la salida y los caudales, y lo que nos falta son los diámetros. Y aquí entonces vamos a hacer un artilugio, vamos a hacer una metodología que nos permita obtener los diámetros de manera simple y para no estar iterando, ¿ya? Con iteración también lo podríamos hacer, pero en general se pueden obtener de otra manera y se puede manejar mucho mejor con ecuaciones. Vimos ayer este caso, el caso del caso número 1, donde yo tengo todo y hago los cálculos para la línea de energía y línea piezométrica.
vimos el caso 2 para la simulación, donde yo obtenía los caudales, que los caudales los podía obtener por iteración en Excel, o también lo podía hacer por EPANET, tal como sale en la imagen. Y ahora vamos a ver este caso, ¿ya? El caso de diseño. En el caso de diseño son las mismas ecuaciones, yo lo que hago es que tomo la parte inicial y la parte final, es decir, el estanque y la salida, en los ejemplos que hemos hecho, y ese valor tiene que ser igual a la sumatoria de pérdidas locales y pérdidas por fricción. Ahora, ojo con esto, que aquí se incurre en un error, pero es un error forzado en las matemáticas de esto, para que no se haga más complejo el sistema, ¿no? Para que no se complejice. Y es que en este caso, para resolver las ecuaciones, no tomo o no considero el b cuadrado partido por 2g. ¿Ya? Y esa es una diferencia fundamental entre el caso 3 de diseño y el caso 1 y 2. Nosotros vamos a incurrir en un error en este caso, porque si incorporamos el b cuadrado partido por 2g, también estamos incorporando una variable más, y con las ecuaciones que tenemos no lo podríamos hacer. Por tanto, tendríamos que entrar a método iterativo. Entonces, como no queremos eso, preferimos no considerar el b cuadrado partido por 2g, porque ya vamos a ver que ese b cuadrado partido por 2g es bastante despreciable respecto de las cotas que estoy manejando en esta red. Veíamos ayer que las cotas que manejamos son entre, por ejemplo, poníamos una cota de 200 y bajábamos hasta los 90, entonces teníamos en algunos puntos 110 metros de diferencia de presión, o menos, aunque sean 40, aunque sean 20, 20 metros columna de agua versus la altura de velocidad de los sistemas, que son de algunos centímetros, es decir, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Fíjense que 20 metros a 20 centímetros, la verdad es que hay una diferencia en magnitud muy amplia. Ya, entonces, bueno, estamos en el caso 3 de diseño, tenemos todo y vamos a ocupar esta ecuación, así que vamos a aplicarla. Bueno, aquí entonces entra lo que ya habíamos conversado, que tiene que haber como lo vamos a resolver por ecuaciones, las variables el sistema es sensible a las variables que vamos a tener, en el sentido que si tengo una variable más ya no lo puedo resolver, y si tengo una variable menos, entonces sí la puedo resolver, y por tanto necesito hacer esta pequeña prueba o esta primera verificación, que es la que habíamos visto, es decir, que los nodos, la salida, van a ser un número que cuando le resto 1, van a ser igual a los nodos, y cuando lo multiplico por 2 y le resto 1, van a ser igual al número de tramos, o ramas, como se le llama acá. Entonces, aquí en este sistema yo veo que tengo n igual a 3 salidas, la A, B y C. Tengo además n-1 nodos, es decir, 3 menos 1, 2, por lo tanto tengo 2 nodos en el sistema, y 2n-1 tuberías. Entonces, 2 por 3 son 6, 6 menos 1 son 5, tengo 5 tuberías, y están aquí entonces confirmadas las 5 tuberías. Eso quiere decir que este sistema lo voy a poder resolver con el método que yo ahora les voy a presentar. Bien, y el método que les comentaba ayer, que lo hicimos al final y que les dije yo que lo íbamos a ver en detalle hoy día, consiste en simplificar la trayectoria de la línea de corriente que va por la tubería del sistema, de la red abierta. Entonces yo lo que podría hacer es, por ejemplo, decir que el agua que viene por la tubería 1, acá, va a tener la misma velocidad en la 1 y en la 2. ¿Ya? Yo puedo igualar velocidades, no puedo igualar caudales, porque el caudal se va a bifurcar. Es decir, el caudal que viene por 1 va a irse un porcentaje por el 2 y otro porcentaje por el 4. ¿Ya? Entonces, como cambia el caudal, yo no puedo decir que el caudal se mantiene. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer además, porque también los diámetros van a ser distintos, lo que puedo hacer es que yo, mediante los diámetros, fuerce que las velocidades sean iguales. ¿Ya? Entonces, digo, mira, B1 igual a B2. Esa es la intención que tengo, B1 igual a B2.
Si B1 igual a B2, ya no puedo hacer que B1 sea igual a B4, por lo tanto, B1 igual a B2, y después ya en el otro nodo, también igual a dos velocidades. B2 a B3, por ejemplo. Y ahí entonces el agua va a pasar de manera simple y se producen pocas pérdidas. Y es igual a usar. Les decía ayer que si yo igualo la velocidad 1 a la 2, me va a traer consecuencias. ¿Ya? Y me va a traer consecuencias matemáticas que yo puedo utilizar para resolver algunas cosas. ¿Ya? Entonces, si yo igualo B1 igual a B2, se genera esta igualdad de caudal partido por área de la 1 y de la 2, se igualan, y esta área va a ser igual a pi de cuadrado cuarto, por lo tanto me queda esta ecuación que está acá. Si yo simplifico, me va a quedar esta igualdad. Aquí Q1 partido por D1 al cuadrado igual a Q2 partido por D2 al cuadrado. Si yo ahora esta igualdad la hago en función y la dejo en función del D1 para calcular el D2 y despejo D2, entonces me queda esta ecuación que dice que D2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la relación entre los caudales por el diámetro 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que me quiere decir esto en la práctica? En la práctica, que si yo tengo, o sea, igualo B1 igual a B2, entonces obteniendo el primer diámetro, que se lo puedo dar de hecho, yo obtengo entonces una relación para obtener el segundo diámetro, ¿ya? En ese trayecto. Por tanto, teniendo una variable ya puedo despejar la otra. Lo otro que puedo hacer en cuanto a la formulación es que si B1 igual a B2, entonces esta igualdad es correcta y aquí puedo empezar a trabajar todo para llegar a el K', que es 1 partido por 2G cuadrado. Entonces, a esto que está acá lo puedo elevar al cuadrado. Entonces, 1 partido por A1 lo elevo al cuadrado y al otro lado de la igualdad tengo que hacer lo mismo. Y ahora podría llegar y dividirlos por 2G. Entonces, me queda ahora esto que está acá. Saco el área hacia afuera, y ahora me queda 1 partido por 2G a cuadrado, que es lo que yo andaba buscando, que es el K'. Por lo tanto, me queda aquí la pendiente de pérdida, que es K' por Q al cuadrado. Y así que ahí está lo que es el K' Q cuadrado a partir de la igualación de velocidades. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, esta pendiente, yo también la puedo relacionar acá. Podría ser una relación entre la pendiente ahora de fricción del tramo 2 con la pendiente de fricción del tramo 1. Si yo divido ambos, me va a quedar lo siguiente: como el K de fricción es 4 elevado a 10 tercios por n al cuadrado partido por pi al cuadrado por d elevado a 16 tercios, me queda el K2 partido por el K1, que básicamente es esto, por el Q2 al cuadrado partido por el Q1 al cuadrado. Entonces se mantiene lo segundo. Ahora simplifico estas ecuaciones y me queda esto que está acá. Algo un poco raro, ¿no es cierto? D elevado a 16 tercios partido por D2 elevado a 16 tercios. Entonces lo que voy a tratar de hacer es saber cuánto vale ese D elevado a 16 tercios. Lo que hago, porque me quedó esto de acá, porque voy a cambiar acá el puntero, dado que me quedó eso raro, lo que voy a tratar es de llegar a eso raro, ya para saber cuánto vale. Y lo que hago entonces, porque esto quedó acá, lo que hago es que, como sé que B1 igual a B2, entonces lo cambio a Q partido por área, caudal partido por área. Luego de esto, estas áreas las paso a diámetro, entonces tengo ahora los diámetros, y ahora tomo los diámetros y los junto, y me quedan los diámetros entonces acá.
Y como tengo diámetro al cuadrado y quiero llegar a diámetros 16 tercios, lo que hago es que, bueno, multiplico por 8 y divido por 3. Entonces, todo esto lo multiplico por 8 y lo divido por 3, y me queda entonces, en este caso, que de 1 elevado a 16 tercios, partido por de 2 elevado a 16 tercios, es igual a esta relación de los caudales. Por lo tanto, donde aparezca esto, lo cambio por eso otro. Y eso es lo que hago, ¿se fijan? Entonces, donde aparezca esto, lo cambio por esto otro, y ya entonces sigo hacia abajo. Pero aquí lo que les decía ayer es que se produce la magia matemática, donde yo tenía una ecuación que estaba en función de los diámetros, que era esta. O sea, tenía el K, tenía el Q y tenía los diámetros. Y con este artilugio, con esta metodología, llego a solamente tener caudales. Entonces, como tengo solamente caudales, los junto y me queda finalmente esta ecuación que está acá, que es la ecuación eh, que uno usa para la resolución de este problema. ¿Ya? Así que la primera fórmula que les decía yo ayer, que tienen que tener en el formulario para resolver los problemas de redes abiertas con falta de diámetro, es esta que está acá. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo vamos a seguir viendo, así que este va a ser muy importante. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo yo ocupo esto? Nuevamente aquí a mano derecha está la demostración, ¿ya? Está la demostración, pero a mano izquierda es lo que yo ocupo. Si yo tengo un tramo 1, tengo un tramo 2 y tengo un tramo 3, yo lo que hago es que la diferencia de cota entre el estanque y el final, por ejemplo, si el final fuera 90, y la cota del estanque acá arriba serían 200, entonces ahí no hay problema, digamos, me voy desde 200 hasta 90, ¿y cómo me voy? Digo que 200 menos 90 tiene que ser igual a esto que está acá, a la suma de las pérdidas del tramo 1 y a la suma de las pérdidas del tramo 2. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora lo que hago es que divido o saco factor común L1K1Q1, de esto que está acá, saco factor común, y me queda esto que está aquí. Ahora, fíjense lo que hago. Tomo esto que está acá, que ya sabemos de dónde viene, que es esto. Y donde esté esto, yo ahora lo cambio por el resultado, por la igualdad, que es Q1 partido por Q2 elevado a 2 tercios. Entonces yo lo que hago es que lo cambio. Y con esto ya tengo la resolución de la ecuación. Bien. Eso en ecuación, y la verdad es que es muy difícil de comprender así, sí que lo vamos a hacer con un ejercicio. ¿Ya? La comprensión de esto lo vamos a hacer mediante un ejercicio. Consulto si se ve el libro de clase de ejercicio. Sí, profe. Ya, vamos a verlo ahora cómo se hace esto, porque hasta aquí mucho bla bla, mucha ecuación, pero veamos cómo realmente se utiliza esto que usted está mostrando. ¿Ya? Así que veamos. Bueno, aquí están los tres, a mano izquierda en el libro de ejercicios que ustedes tienen desde principio de semestre. Tienen acá presiones, redes abiertas con presiones, redes abiertas con diámetros y redes abiertas con caudales. Así que tienen los tres tipos de ejercicios que les van a entrar en la prueba para que vayan preparándose. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de ejercicio de presiones van a tener absolutamente todo, y lo que van a tener que hacer es entonces calcular la línea piezométrica y la línea de energía y dibujar. ¿Ya? En el caso de los caudales van a tener que iterar, la verdad es que
el ejercicio ¿cómo que se llama?, del libro, lo que hace es que presenta cómo se hace en el caso de los caudales, pero en el caso del diámetro es potente, ¿ya? Se me quedó pegado ¿cómo que se llama?, el libro, así que no sé qué voy a hacer. Yo creo que lo voy a... No, ahí volvió, ¿ya? Entonces, vámonos a los diámetros y tengo este ejercicio. Lo ven, ¿no es cierto? Son 3 estanques. ¿Lo ven? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, aquí, lo primero que pregunto es, ¿se dan cuenta de que uno no puede saber desde dónde y hacia dónde va el agua? Porque la pregunta es, ¿de dónde y hacia dónde va el agua aquí en este ejemplo? ¿De qué estanque a qué estanque? ¿Alguien por ahí? Profe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿hacia dónde se supone que va el agua? Porque yo aquí tengo, ya vamos a empezar a hablar por ejemplo, de poner varios tanques en una ciudad o en una parcela, y hay que saber de qué estanque y hacia qué estanque va el agua. ¿Cómo saber de qué estanque a qué estanque va el agua? ¿Por las elevaciones? Más que por las elevaciones, Por es la por cota. la línea, eso es, por la cota de la línea pisométrica. ¿Ya? Fíjense el sistema que tenemos acá. Los nodos están en 105, en 100, en 120, pero yo no sé si este estanque, por ejemplo, tira agua de aquí hacia a este nodo que está en 100. ¿Cómo lo puedo saber? Tengo que venirme con la presión para acá, calcular con qué presión llego aquí, calcular con qué presión llego acá, y ahí entonces recién ver si el agua se va para este estanque o se devuelve, que en una vez el agua va para el primer estanque, o se va hacia otro lado. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver la línea pisométrica. ¿Ya? Si ustedes dicen, profe, pero es que no tengo los diámetros. Ya, entonces ahí hay que hacer algunas asunciones, pero después hay que verificarlas, porque uno dice, mira, yo sé que la línea pisométrica aquí está en 150. Ya, perfecto, de ahí va. Aquí está en 115, por lo tanto, seguro que esto va hacia acá abajo. Y este está a 120. Ah, ya, pero es que entonces si es 120, fíjense que no va desde aquí hacia el 120. Habría que ver, ¿se fijan? Habría que ver. Si aquí la cota, por ejemplo, llegamos con 120, no va a ir hacia 120. Si aquí la cota es 119, no va a ir a 120. Si aquí la cota es 120, se tendrá que mantener e irá hacia el 115. Si la cota es mayor a 120, claro, ahí va a 120. Entonces, por eso les digo yo que hay que ir viendo ese tema. ¿Ya? Eso es lo primero. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? No tengo ningún diámetro acá, entonces tengo que elegir por dónde irme. ¿Ya? Tengo todo lo demás, tengo todos estos caudales y tengo todos los largos y el número de manes. Entonces, la pregunta es, calcule los diámetros y adopte diámetros comerciales. ¿Ya? Chequee las presiones con los diámetros adoptados y calcule las presiones y dibuje la línea pisométrica y línea de energía. ¿Ya? Esto es una prueba del año 2009. Bien, entonces, acá, si se fijan, hay alguna asunción. Aquí se está diciendo que la velocidad en 1 es igual a la 2, la velocidad en 1 igual a la 2 y la 2 igual a la 4. Esa es la lógica que se siguió. En un nodo la velocidad tiene que ser igual entre dos tuberías, 1 a 2, y acá de 2 a 4. ¿Ya? Lo que no puedo hacer después, 1 igual a 5 o 2 igual a 3. ¿Ya? Pero en el nodo, dos tuberías, por supuesto que sí. Entonces, y aquí viene la parte importante, ¿qué es lo que se hace primero en este caso? Yo tengo que plantear esta ecuación que está aquí, esa cuestión que está aquí. Yo elijo por dónde irme.
Por ejemplo, voy a irme por 1 a 5, ¿ya? Me voy a ir por 1 a 5. O me voy a ir por la tubería 1, 2, 3. O me voy a ir por la tubería 1, 2, 4. Eso lo tienen que decidir ustedes. ¿Por dónde se van? ¿Ya? Ahora, ¿por qué uno se va por un lado o por otro? ¿Por qué? Porque yo conozco la presión inicial y conozco la final. No tengo idea de lo que pasa en el medio. No tengo idea. Pero la presión al inicio y al final la conozco, por lo tanto conozco la línea piezométrica. Piezométrica. Si yo estoy en el estanque acá de 150, yo sé que la línea piezométrica en el estanque va por la cota 150. Y si acá al final está saliendo agüita en el 120, quiere decir que la línea piezométrica llega ahí a 120. ¿Y qué es lo que pasa acá en el medio, en este de 105? No tengo idea, porque la línea piezométrica va por arriba, no va por ahí por el 105. Ese es un tema que ustedes tienen que tener súper claro. Díganme si están claros que aquí en este sistema ustedes conocen la línea piezométrica al inicio, en 150, al final en 120, y la verdad es que no tienen idea por dónde va la línea piezométrica en el punto que marca que está a 105. ¿Eso se entiende? ¿Está claro eso? Yo, profe, igual me confunde, ¿lo podría explicar? Sí. Necesito que me diga, y mejor para no explicar yo y ser tan monotemático, ya a esta altura tienen que ustedes tratar de soltarse y verificar ahí que saben mucho. ¿Ya? ¿Me podría tratar alguien de decir qué es lo que significa ese 150, ese 110, ese 105 y ese 120? ¿A qué corresponden? ¿A qué línea? ¿A qué cota? ¿A qué nodo? ¿Qué es lo que podemos sacar por ahí? ¿Alguien se atreve a decir, mira, yo creo que el 150 es tal cosa, el 110 es tal cosa, el 105 es tal cosa y el 120 es tal cosa? El 110 sería la cota donde está el estanque y el Es la cota de la 150 base del estanque, la base. Está en un y cerro el, eso, y la base del estanque en el cerro está en la cota 110. Así que es como usted dice, colega, en la cota del estanque, en la cota ahí donde está la base. ¿Quién y más? el ¿Quién más? 150 podría ser el de la línea del agua La o línea la del agua. Y por tanto ahí, si yo conozco la línea del agua, ¿qué línea aparte de ahí? La línea de energía total. La línea de energía total. ¿Cuál más parte de ahí? la pisométrica. En este caso, como no se consideran pérdidas locales, la piezométrica. La piezométrica parte de ahí. Ahí está la presión, porque yo la veo. Está, ¿no es cierto?, la línea piezométrica ahí. Cuando yo ahora estoy 1 centímetro acá adentro, ¿por dónde iría la piezométrica? ¿Iría por ahí mismo? Lo vamos a dibujar acá. Lo vamos a dibujar inmediatamente para... Si yo parto de acá, voy a dibujar la que dijo la colega, tengo por aquí la línea energía total que va hacia acá, ¿no es cierto?, hacia el nodo, por eso la dibujo inclinado, ¿eh? No es que esté bajando. Ya, luego la línea de energía, esta va a bajar aquí, esta sí que va a bajar, esta va a bajar hacia acá. ¿Y por qué baja hacia acá? Baja porque hay fricción, ¿no es cierto?, y tiene que bajar respecto a la línea de energía total. ¿Ya? Y luego la piezométrica va a ir por debajo una distancia b cuadrado partido por 2g. ¿Ya? La que uno dibuja son las dos de abajo, dibuja la línea de energía y la línea piezométrica, pero no dibuja la de energía total. ¿Ya? Pero eso es lo que uno vería. Que luego, cuando yo ahora voy al 120, esto debería mantenerse aquí en 150, ¿no es cierto? Esa línea. Ojo que
insisto que la línea de energía total se ve así porque va por arriba, digamos, y uno la ve desde aquí inclinada, pero no es porque sea así. ¿Ya? La línea de energía, que es la segunda, esta siempre va a ir bajando, así que va a seguir bajando hacia acá. Y la piezométrica, les comentaba yo ayer que no tengo idea si está más arriba o más abajo. La línea de energía y la energía total y la energía parten del mismo punto, ¿no es cierto? De hecho, la energía total se mantiene. Ya, pero la piezométrica hay que ver, ¿ah? La piezométrica hay que ver ahí si parte más arriba o más abajo. Esta la voy a poner más arriba netamente para reforzar ahí que puede subir, ¿ya? Entonces, aquí, ese sería el dibujo del sistema 1.5, yendo y terminando en 5, ¿ya? Aquí, como podría terminar con una presión remanente acá y después bajar, o podría terminar la línea piezométrica justo en cero ahí, depende de lo que me estén pidiendo. Podría terminar en cero, ¿ya? Ahí como lo vean. Pero así entonces se dibuja. ¿Ya? Ahora. ¿Qué es lo que significa el 150? Es el nivel del agua, tal como decían ustedes, y de ahí parte la línea de energía total, como decía la colega, y también parte la línea de energía. Ahora, 1 centímetro adentro de la tubería ya estoy en flujo y por lo tanto tengo velocidad. Antes no, aquí estoy detenido en el agüita. 1 centímetro afuera en el estanque estoy detenido, pero 1 centímetro adentro ya entro con velocidad, ¡pum! Y ahí baja la línea piezométrica de 150, baja inmediatamente a lo que corresponde. ¿Ya? Y de ahí siempre va a ir bajando la línea de energía. El 105 es la cota acá abajo, en la tubería, pero fíjense que la línea piezométrica va por allá arriba, entonces yo no tengo idea cuánto vale ese valor. Y cuando llego al final, la línea piezométrica llega a cero, por lo tanto lo que conozco acá al final es la presión. Aquí ese 120 es la tubería, pero yo sé que la presión llega a cero ahí cuando sale. Ya, por lo tanto, eso es lo que yo hago, es definir de que el 120 es un punto de línea piezométrica. Lo mismo en los otros casos, ¿ah? Lo mismo en los otros casos. Y vamos a borrar ahora para ver el dibujo más claramente. Y aquí en 100, yo no sé, es cota de tubería, por lo tanto no sé cuánto es la presión acá, que va por arriba. Acá, la cota 90 es de la base del estanque, pero el agüita está a 115, por lo tanto ahí yo sé que tiene que llegar la línea piezométrica a 115. Y acá igual, a 120 acá, en este tramo tiene que llegar la línea piezométrica y la línea de energía va a llegar más arriba. Así que ese es el esquema del problema. Todavía ni siquiera lo empezamos a resolver, pero eso es lo que es el esquema. Consulto si hay alguien que todavía no entiende qué es lo que es este esquema o qué es lo que pasa en algún punto. ¿Cómo puedo hacer, colegas, cómo puedo hacer que se eleve ese 115 y ese 120? ¿Cómo lo elevo? ¿Cómo elevo esos, ¿cómo que se llama? Esos valores de presión. Aumentando el diámetro. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué si aumento el diámetro se elevan las cotas finales en los embalses? Porque hay mayor caudal. Si hay mayor diámetro, tendríamos que asumir que el mismo caudal. Disminuye la velocidad. Si hay mayor diámetro, hay menor pérdida, asumiendo el mismo caudal. Asumiendo el mismo caudal. Si el caudal, claro, si el caudal cambia ahí con el diámetro, ahí por supuesto que se puede mantener la cota. Lo otro que podemos hacer también es elevar el nivel del embalse acá. Si lo elevamos 10 metros, seguro que van a caer ahí va a elevarse también la cota. ¿Ya? Lo vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer en el EPANET, ¿ya? Bien, veamos cómo se resuelve entonces esto.
Aquí dice, vamos a ver la línea, la ecuación de movimiento es la 1, 2, 4, ¿ya? La 1, 2, 4. Veamos la 1, 2, 4, no, ni siquiera veamos lo que está acá abajo. Veamos la 1, 2, 4. 1, 2, 4, ¿ya? ¿En qué punto parto la línea piezométrica y en qué punto termino la línea piezométrica? ¿Cuáles son las cotas de inicio y final de la línea piezométrica? 150 y 120. Perfecto, 150 y 120. Por lo tanto, tengo para perder en 3 tuberías 30 metros de columna de agua. ¿Sí o no? Entonces, yo los diámetros que ponga ahí, con los caudales que me dijeron que van a pasar por ahí, esos diámetros me tienen que producir, sumados el 1, el 2 y el 4, me tienen que producir 30 metros de pérdida. ¿Eso queda claro? Sí. Perfecto. Entonces yo tengo 150, voy a transitar por estas tuberías y voy a llegar a 120, por lo tanto, lo que ponga acá, que no tengo idea que voy a poner como diámetro, eso tiene que producir 30 metros columna de agua para llegar aquí a 120. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense lo que se hace. Se dice, la elevación de A menos la elevación de D, es decir, 150 menos 120, tiene que ser igual a la sumatoria de las pérdidas en ese tramo. Ah, ya, es justo lo que estábamos hablando. Cota inicial menos cota final tiene que ser igual a la suma de las pérdidas. ¿Ya? ¿Eso está claro en la ecuación? Se fijan que cota inicial menos cota final igual a la sumatoria de pérdidas. Cota inicial, 150, menos cota final, 120. La resta de ellos dos, 30. Debe ser igual a la pérdida en 1, la pérdida en 2 y la pérdida en 4. ¿Cuál es la pérdida en 1? K1, L1 por Q1 al cuadrado. Y así sucesivamente. Por eso esto está así, ¿no es cierto? Tal como lo vemos ahí. Es decir, Q1, L1, Q1 al cuadrado. Después K2, L2, Q2 al cuadrado. K4, L4, Q4 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, diferencia de cota igual a la suma de las pérdidas. ¿Se entiende eso, colegas? Sí. Perfecto. Recuerden que esto lo estamos haciendo porque a ustedes les va a tocar hacer esto la próxima semana o cuando tengan la prueba, en el caso 3. ¿Ya? Este es muy probable que les toque, de hecho. Ya. Ojo con una cosa. Cuando vimos el caso 1, ¿se tomaba en consideración el b cuadrado partido por 2g? Sí, señor. Cuando vimos el caso 2, ¿se tomaba en consideración el b cuadrado partido por 2g? Sí, señor. Y en este caso, ¿se toma? No se toma. Fíjense que falta aquí el b cuadrado partido por 2g. Falta el b cuadrado partido por 2g. Eso lo comenté yo ayer. ¿Alguien se recuerda por qué? ¿O alguien entendió el por qué no tomamos en consideración el b cuadrado partido por 2g? Porque se asume que la velocidad en el tramo siguiente va a ser parecida a la del tramo inicial. Eran despreciables, eran valores despreciables, pero podríamos considerarlo. Lo que yo les comenté, pero ahora les va a quedar mucho más claro, es que si ponemos el b cuadrado partido por 2g, no podemos resolver esta ecuación. Porque acá, de hecho, fíjense la cantidad de variables que tenemos, de incógnitas. Tenemos muchas variables y tenemos algunas incógnitas. Las variables son esas y las incógnitas son K1, porque K1 depende del diámetro y no sabemos cuánto es el diámetro. Estamos buscando el diámetro. K2, no sabemos cuánto es el diámetro, así que no conocemos K2. K4, no conocemos el diámetro. Y si más encima le agregamos aquí ¿cómo se llama? El b cuadrado partido por 2g, menos lo vamos a poder hacer. ¿Ya? Menos. Es una cuestión de incógnitas y variables. Ya. De todas maneras, ustedes me pueden decir, profe, pero es que tenemos muchas incógnitas, ¿ya?
Ya que sean varias variables, ¿no es cierto?, me complica, y ahora que sean incógnitas más encima, no, como que no le veo que esto vaya bien. ¿Hay alguna otra ecuación que podamos utilizar? Sí. Aquí entonces, colegas, me voy a lo siguiente. Voy a salir de acá de Zoom, me voy a ir a la diapositiva de la clase, ahí espero que estén viendo, y consulto si están viendo esta diapositiva. Sí, profe. Ya. Fíjense acá, hagamos un paréntesis, fíjense acá. Fíjense acá que tenemos lo mismo. Esta ecuación que está aquí, esa ecuación que está aquí, es la que estamos ocupando ahora. Ahora se entiende mejor, ¿no es cierto? El delta H, es decir, la diferencia de cota entre el inicio y el final, tiene que ser igual a la sumatoria de las pérdidas. Ya, en este caso son dos tramos, estamos del tramo 1 al tramo 2. Ya, miren lo que se hace para quitarse una variable, una incógnita. Perdón, una incógnita. Esa incógnita, porque no conocemos el diámetro, no podemos conocer K1, y acá tenemos otra incógnita que es K2, la desconocemos. Entonces yo tengo una pura ecuación y dos incógnitas. Lo que necesito es tener una ecuación y una incógnita. Ya, entonces miren lo que se hace. Saco factor común del primero, L1K1 Q1 al cuadrado, saco factor común, y me queda esto que está acá, porque claro, cuando multiplico esto por 1 me da el primero, y cuando multiplico esto por el segundo, se va este con el denominador, y me queda esto que está acá en el segundo término. ¿Ya? Entonces yo lo que hago es esto. ¿Y de qué me sirve? Porque yo veo que están las mismas incógnitas. Cuento 1 y 2 incógnitas, y acá cuento 1 y 2 incógnitas. No me ha servido de nada, profe. Ya, pero. Si yo ahora digo que esto de acá, por lo que dedujimos antes, es igual a esto que está acá, entonces donde aparezca K2, Q2 al cuadrado partido por K1, 1 al cuadrado, entonces puedo cambiar esto. Lo llevo ahora a acá. Entonces, tenía, fíjense, dos incógnitas acá, y miren lo que pasó. O sea, lo transformé solamente en caudales. Fíjense que la ecuación de acá ahora me quedó solamente con una incógnita, con una. Pasé de tener una ecuación con dos incógnitas, por tanto ese sistema es indeterminado de momento porque no tengo cómo obtenerlo, pero ahora con este artilugio, con esta metodología, me permite eliminar dos variables, una está repetida, por lo tanto en el estricto rigor es una, y me quedo con una, por lo tanto lo puedo resolver. ¿Se entiende lo que se hizo, no? ¿O cuál es el sentido? Es decir, hacemos esto para eliminar una variable. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, entonces, entiéndame el por qué no hago esto, por qué no hago b cuadrado partido por 2g. Que este, como es el final, debe ser el b2, partido por 2g. No tengo la velocidad. Entonces, si yo saco factor común aquí, no puedo sacar factor común del b cuadrado partido por 2g. Esto se me transforma en un problema, ¿ya? Entonces yo tengo que verificar después si es que esto es incidente en el cálculo, si es que realmente es despreciable, porque si hay mucha velocidad, entonces ya esto hay que ajustarlo al final. Bien, pero de momento lo que interesa es que ustedes se den cuenta de que yo saqué factor común, traté de ubicar esta forma. ¿Por qué? Porque con esa forma la voy a cambiar por un par de caudales elevado a 2/3, y entonces ahora voy a cambiar todo por un par de caudales a 2/3 cuando me aparezca esto, ¿ya? Bien, hecho este paréntesis, ahora volvemos a el ejercicio que estábamos haciendo, para ver qué es lo que hizo el tipo que lo resolvió. Y entonces vamos ahora a irnos a compartir la pantalla, y me parece que estábamos acá. Ya, entonces, fíjense lo que se hace. Aquí sacaron factor común K4L4, ¿ya?
K4L4, y entonces hacen este artilugio que está acá, donde queda K1 Q1 al cuadrado partido por K4 Q4 al cuadrado. ¿Ya? Y en el otro lado quedó esto que está acá, ¿no es cierto? El K2 Q2 al cuadrado L2 partido por el K4 Q4. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es que tomo esa con esa, después se toma en el otro lado esa dividido por esa, y la transformamos a caudales elevados a lo que corresponde, ¿ya? Entonces, lo que viene ahora a continuación es lo siguiente, que dado que lo que vimos, ¿no es cierto? K1, Q1 al cuadrado partido por K4, Q4 al cuadrado es igual solamente a esto. Entonces aquí tengo variables de diámetro que las convierto solamente en variables de caudal que las conozco. Y también entonces estas variables e incógnitas que tengo acá, las transformo solamente en estas variables que ya las conozco. ¿Ya? Por lo tanto, ahora cuando hago esto, calculo los K, calculo todo lo que tenga que calcular, y entonces ya la puedo resolver. Entonces resuelvo la ecuación, y con eso obtengo entonces el diámetro 4. Con el diámetro 4, ya entonces puedo calcular los otros diámetros que tengo acá de la misma forma. Una vez que calculo el diámetro 1, ¿cuál era el otro que tenía aquí? Estaba 1, 2 y 4. Cuando ya calculo 1, 2 y 4, 1, 2 y el 4 que lo calculé recién, 1, 2 y 4, entonces, ya ahí me puedo tirar por otra línea. Me voy ahora no por la 1, 2, 4, sino que me voy por la 1, 2, 3. Y como tengo el diámetro 1 y 2, despejo el 3 y calculo entonces, despejo el 3 como K y calculo el 3 y ahora ya tengo el 3. Y la última línea que me falta es la 1, 5 y como tengo el 1, despejo el K5 y como con el K5 despejo el diámetro 5. Y con eso entonces ya tengo toda mi red. Tengo el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Y con eso entonces ya tengo que ir a chequear presiones. Ya con esto, aquí en el chequeo de presiones ya le pueden sumar el V cuadrado partido por 2G si lo desean. ¿Ya? Y van a chequear que las presiones sean las que corresponden a las que le estaban preguntando ustedes al inicio. Y luego de esto entonces se dibuja la línea pisométrica para ¿cómo que se llama? Para terminar el ejercicio. Hay que sacar el V cuadrado partido por 2G, la presión en los nodos y todo lo demás. ¿Ya? Bien, consulta sobre esto. Si es que les quedó alguna duda ahí del por qué se hace algo, o por qué no se toma algo, o qué es lo que significa algo. ¿No hay dudas? Vemos el otro ejemplo. Veamos el otro ejemplo. ¿Ya? Esto ya luego se torna un tanto aburrido cuando uno ya entiende el sistema, porque es lo mismo. ¿Ah? Aquí nuevamente lo mismo. Estanque a 350. Ojo. Aquí esto es como para confundir, ¿eh? Porque miren, fíjense que acá tengo el estanque a 350 y miren acá, este estanque está a 355. Por lo tanto, aquí claramente lo más probable es que este estanque vaya hacia acá el agua y de ahí vaya hacia el estanque A y luego vaya hacia el punto E. Y así que eso hay que ver, ¿ya? Hay que ver. Ya, luego tengo aquí los nodos 330, 332, 330 nuevamente, el 286, y entonces se comienza con lo mismo. Se elige una, ¿cómo que se llama? Una línea, se elige una línea, se elige la otra línea, se igualan velocidades, lo mismo de siempre, se saca factor común, de ese factor común me permite tener una sola incógnita, en este caso el K1 me parece, despejo el K1 y con el K1 saco el D1, con el D1 y la fórmula de relación saco el D2, y luego entonces me voy con la otra línea, despejo el K3, despejo el K4, despejo el K5, obtengo los diámetros y se acabó. ¿Ya? Y luego a
verificar y a dibujar. Si se ve, acá hay otro, exactamente lo mismo. Dos estanques, tengo una cota inicial, tengo una cota final, tengo otra línea de salida, y hago exactamente lo mismo. Elijo la línea, la 1.3 o la 1.2, ya acá elegí, esta línea, ya, este ejercicio llega hasta acá, hasta la G, por lo tanto hay que elegir, ojalá, una de las dos líneas, pero en este caso se elige la más larga para justamente ver si es que se llega ahí con ¿cómo que se llama? Con la presión correspondiente, así que se hace el trámite largo de todos los puntos, y entonces se va resolviendo de la misma manera. ¿Ya? Se va resolviendo de la misma manera, se igualan las velocidades, con la igualación de velocidades puedo obtener esta relación para obtener una pura fórmula con una pura incógnita, nuevamente aquí K1, con K1 saco el diámetro de 1, hago o utilizo esta fórmula para obtener el diámetro que iguale la velocidad, o sea, si tengo el diámetro 1 puedo sacar el diámetro 3, así que ahí tengo el 1 y saco el 3, y de ahí entonces con esto puedo sacar el K2 y el D2. Hago la tablita y dibujo. Y de ahí hacia abajo más de lo mismo, ya acá hay otro ejemplo, con otros tramos, con otras cuotas. Nuevamente más de lo mismo, elijo un tramo, saco factor común, cambio, tengo una incógnita, calculo la incógnita, el diámetro, y después hago lo mismo con los otros tramos, saco ¿cómo se llama? La tabla, y entonces dibujo. ¿Ya? Y de ahí para abajo lo mismo. ¿Ya? O sea, ya, si se fijan, empiezo a repetir.